Hola, ¿qué tal? Pensando muchas cosas, pensando en cosas sobre orígenes, situaciones. Nunca hemos explicado algo importante. Nunca nos hemos presentado en sociedad como el proyecto que somos. Tampoco ha sido como que muy necesario, pero platicando con alguien hace algunos días, hablábamos de cosas que se habían quedado en el tintero en nuestras vidas y que por alguna u otra razón no se había podido hacer. Pero ya más adultos, pues comenzamos a realizar esas actividades. Lo platicaba con esta persona y él comenzó a hacer su carrera musical. Sí, es uno de los grandes DJs que sigo, uno de mis favoritos. Y teníamos esa plática hace unos días, creo que fue hace como un año. O cuando empecé este podcast, no recuerdo bien las fechas porque he grabado demasiado y parece que he grabado todo el año. Y decidí dejar las cosas que estaba postergando, como hacer el podcast, puesto que este podcast era una idea que salió en pandemia, junto con un amigo con el que yo estaba en la universidad. Sí, con él me juntaba, sobre todo en los entrenamientos de tiro con arco. Habíamos pensado en hacer un podcast, pero pues no salía la idea, nunca cuajó. Y si me estás escuchando, güey, tú eres el culpable de que no se me haya haber quitado las ganas de hacerlo, a pesar de que no jaló contigo. Y tú otro, güey, el DJ, tú sabes quién eres, güey, tú sabes que si no hubiera sido por tus palabras no me hubiera aventado a hacer este pedo y sí profesionalizarlo un poco, mejorando mis calidades, las técnicas, gracias a tus consejos. Y entonces, pues no encontraba el modo de cómo grabarlo, no encontraba mi tema, de dónde colgarme, no encontraba mi forma en la que me sintiera cómodo hablando. Entonces, se quedó en el tintero, acabó la pandemia, estaba ya trabajando ya, y pues no veía el punto ni el momento de dónde integrarlo en mi vida. Porque de repente, pues como saben, la vida adulta es... Tú tienes un plan, pero la vida y el trabajo tienen otro completamente diferente. Y no se encontraban los tiempos, no se encontraba la forma de acomodar el podcast. No tenía ni el nombre del canal, ni nada. No se me había ocurrido de dónde. Lastimosamente, cierto día, pues me despidieron del trabajo y pues no sabía qué hacer. Me tomé un par de semanas de descanso para relajarme, para pues conectar un poco más con las cosas con las que me había desconectado por la gran carga que tenía. Y pues pensé en hacer el podcast, pensé en de qué íbamos a hablar, cómo se iba a llamar, pero pues la idea no me llegaba de qué hablar. No pensaba en eso correctamente. Tenía un poquito pues de bloqueo mental, puesto que la situación en la que pues me encontraba no era la mejor, no era idónea, no era pues en el punto en el que yo quería hacer el podcast, que quería hacerlo bien, pues integrarlo a mis actividades, a mi día a día. Y al final de cuentas pues peloteando ideas de qué quería hablar, pues me di cuenta que no quería caer en el cliché de siempre, de todo creador de contenido, de irme a lo que está mainstream, a lo que todo el mundo habla, porque al final de cuentas todos hablan de ello. Tratar de identificarme como alguien que no se cuelga tanto de las modas, porque sí lo he hecho, he tenido temas específicos respecto a situaciones actuales que pues han marcado tendencia en lo que es
internet y he tratado de colarme un poco en el algoritmo con ello. Pero pues, como decía, pues no encontraba de qué hablar. Empecé a pelotear ideas y pues decidí hablar de lo que yo quiera. Al final de cuentas, el podcast es una forma de expresar quién soy, qué hago, y pues me encontré con la situación de que pues tenemos un staff pequeño, que es la gente que me rodea, quien me revisa luego los guiones, quien se atreve de vez en cuando a grabar conmigo, que prestan su tiempo para escuchar, ver que el video esté bien en YouTube, si tiene algún raro, avisarme para corregirlo, si hubo alguna falla de codec donde se escucha raro, o si por alguna razón me emocioné tanto y di un golpe en el micrófono, porque luego me suele pasar que me meto tanto en un tema y golpeo el micrófono. Pues hay gente a mi alrededor que me ayuda y me dice, oye, en el minuto tal tienes un ruido raro, checa si lo puedes quitar, si no, pues ni modo, que se quede así. Y pues estas personas de mi entorno, que son parte también de mi staff en menor medida, pues me han ayudado a darle un poco de lo que es forma a este podcast. Y principalmente pues se ha construido a través de todo ese apoyo que me brinda mi círculo cercano para hacer las cosas que me gustan. El podcast sí ha tenido transformaciones muy importantes a partir de que se generó por ahí en mayo. Lo grabé creo que un 12 de mayo y lo estrené creo que un 16, si no mal recuerdo. Empecé a hablar sobre mis situaciones. El primer día, el primer podcast fue una forma de sacar un poco la furia contenida que tenía por la situación en la que estaba pasando, por las situaciones que se dieron a través de lo que fue pues, el despido de donde yo estaba trabajando, por qué situaciones se supone que salí, y que no me encantaba la forma en la que pues se dio. O sea, para mí me hubiese gustado decir un día, ¿saben qué? Yo me voy por mi propia mano, porque encontré algo mejor, no porque pues una situación global me empujara fuera de donde yo estaba. Y realmente pues no es que disfrutaran, pero me sentía cómodo con las personas con las que estaba trabajando. Y pues entonces así se dio el podcast, así se dio el primer episodio, grabando con mi celular aquí en mi estudio, oficina, habitación. Un día tomé el teléfono, lo acomodé en forma de que mi voz se captara lo mejor posible y empecé a grabar. Ese día fue un infierno porque aquí a un par de casas de donde yo vivo estaban terminando de hacer trabajos de remodelación, supongo. Y ese día se me ocurrió grabar tarde para los horarios en los que suelo grabar, que no hay tanto ruido. Porque pues era el primero, no tenía un horario definido, no tenía un ritmo de trabajo y solo decidí grabar. El primer podcast tuvo 6-7 tomas que tuve que interrumpir, cortar, porque pues el golpeteo del martillo y el cincel del vecino pues no me dejaba grabar. Que de hecho hago una aclaración porque de hecho perdí mucho del material porque se escuchaba mucho el golpeteo, porque en postproducción no se lo pude quitar. Si se lo quitaba mi voz se enradecía, entonces decidí dejar de batallar y lo grabé todo y perdí mucho del feeling que tenía de pues un reclamo a la vida, básicamente, de la situación mundial que todos conocemos y que seguimos viendo en este 2025 en cuestión de pues hay un presidente de color naranja que no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Entonces así surgió el podcast.
Y en lo que queda algo, pues fue el nombre que le di al canal y al podcast, porque pensaba que a lo mejor sería una cuestión de par de semanas en lo que pues mi situación cambiaba, que lo iba a seguir haciendo. Me empecé a conectar más con lo que me gusta después de 5 o 6 podcasts que grabé seguidos. Esa semana que me puse a grabar como desquiciado porque estaba tan emocionado, porque al final de cuentas, aunque el audio no era el mejor, me sentí cómodo, me sentí libre, me sentí completamente emocionado por lo que estaba haciendo, que decidí pues formar una rutina de trabajo, de voy a grabar estos días, voy a editar estos tantos, voy a recuperar habilidades de edición de audio, edición de video, edición de imagen, porque antes de la universidad y a principios de la universidad me gustaba hacer diseño, me gustaba hacer edición de imagen, edición de video, edición de audio. Lo fui tomando conforme fui avanzando en la carrera y me gustó muchísimo. Entonces, por vicisitudes de la vida lo dejé de hacer. Para mí el adaptarme a herramientas nuevas, por ejemplo, utilizo muchas cosas de código abierto, como lo es Audacity, como es GIMP para las imágenes, como lo es DaVinci Resolve para todos los videos. Cosas de código abierto, cosas de código gratuito, me han servido mucho para recuperar situaciones, para tratar de hacer cosas más elaboradas. El podcast principalmente tiene una evolución constante. He ido aplicando cosas diferentes, he ido descartando unas que no me funcionan. No sé si lo recuerdan, los primeros podcasts tenían una onda de sonido que cuando yo hablaba, esta misma se movía. Es un efecto difícil de sincronizar, porque luego en la conversión de ciertos archivos de audio, pues la onda variaba un poco y era una latita con para mí en ese momento. Entonces empecé pues como mencionaba, a experimentar mucho, a escribir guiones muy elaborados, guiones muy sencillos. Los fondos de los videos también empecé a experimentar con cosas, algunas generadas con IA, específicamente con Microsoft Copilot, saber cómo redactarlo, saber cómo adaptarlo y después darle algún tratamiento mío para cambiarle alguna situación, agregarle textos, editar, en final de cuentas. Y sobre todo también se ha dado una evolución en lo que he ido hablando, tratando de quitarme muletillas, tratando de buscar la forma en que pues suene yo, pero lo más profesional posible. Viendo dónde tengo que colocar mi voz, sobre todo porque luego son largas sesiones grabando por situaciones, luego tengo que parar, descansar un poco la voz, algo muy sencillo, ir al baño o ir a comer, pues hay que los recursos de la voz, los descansos, tratar de no fatigarte para que no te escuches raro. Y empecé a manejar grandes lotes de grabación en un día, grabar 3, 4 podcasts. Empecé a experimentar con edición. Algunos podcasts tienen mucha elaboración, tanto en audio como en video, para los estándares que tengo ahorita. Poco a poco hemos ido experimentando con cosas. Hay otros que han sido muy planos porque ha habido situaciones donde me he tenido que ausentar días y tener material preparado para ustedes que me escuchan cada semana, ya sea en el miércoles o en el domingo. Tener algo que contarles, tener con qué acompañarlos, tener con qué pues llenar sus ratos de ocio que me regalan día tras día, semana tras semana. Ha sido mucho experimentar en qué va a pasar si llego a estar ocupado tanto tiempo. Prever, por ejemplo,
si llegase a tener algún trabajo que me necesitara estar fuera de la ciudad y no poder grabar, tenerles contenido todo el tiempo. Porque al ser un proyecto pequeño, por no decir minúsculo en cuanto a tamaño de staff, es un proyecto más de pasión, más de entrega, más de imprimir tu propia estampa, tu propia locura en esto, al final de cuentas. Puesto que hemos tenido esa pasión, esa entrega, esa locura para entender distintos tipos de temas, hablar desde lo que es una queja social de pues el por qué te despiden, tener que tocar momentos nostálgicos, acordarnos de la infancia, de la universidad, de situaciones mundanas, comunes y corrientes, tomarnos la libertad de hablar un poco de amor, sobre todo el buscar evocar recuerdos, entender que a nuestra visión el amor puede verse de distintas formas. El ir a la nostalgia y recordar cosas como tu equipo favorito de niño, los jugadores que seguías, las caricaturas que veías, los animes con los que estabas, la música que te gustaba. Y con ello hablar de grandes íconos, que ya implica una producción mayor, puesto que hay que hacer la investigación, redactar guiones, leerlos bien, que estos cuadren con el tipo de corte que tenemos dentro de lo que es nuestro enfoque del podcast. Piénsalo como un programa de corte de revista del radio, donde te contamos una historia, y esa historia tiene que tener sus matices, sus altas, sus bajas. Por ejemplo, uno de los podcasts más exitosos, que es hablando de Michael Jackson, el dedicarle el tiempo a la investigación, a recabar datos, entender qué implica el artista para el medio, cómo influye, qué tanto tiene que ver con nosotros como una sociedad total, y el ir acomodando cada uno de lo que son sus imágenes, sus fotografías, alguna referencia visual que nos ayude a entender quién era este ícono, requiere su trabajo. Obviamente se ha ido en algunos bajando la cuestión de producción, porque por vicisitudes, obviamente la vida, pues en el exceso de trabajo, en el que sea, tanto remunerado o no, llega algo que es cuidar de tu salud. Cuando te llegas a enfermar, pues obviamente el ritmo y la carga baja. A lo mejor había momentos donde estaba enfermo que solamente me daba para editar el podcast, no para grabar, porque la garganta no me daba, porque se me iba el aire, o simplemente porque había un problema estomacal muy serio y solo me daba para eso, dormirme otro rato. Pero tenía una buena cantidad de podcasts grabados, una buena cantidad de contenido para ustedes. A las personas que nos siguen, yo les agradezco completamente que nos regalen esos momentos en sus trayectos, en sus casas, en sus momentos de tranquilidad para escucharnos, o bien en sus momentos de tránsito para, pues, escuchar un poco de nuestras locuras, escuchar un poco de nuestras ideas, de nuestro sentido del humor. Al final de cuentas, este podcast es de ustedes que nos escuchan, porque al final nosotros podremos poner el contexto, el sonido, la profesionalidad, la voz, pero quien se toma el tiempo para escucharnos son ustedes. Este podcast crece gracias a ustedes. Sí, vamos poco a poco, pero Roma no se hizo un día. Así que esto es un poco de quiénes somos, de cómo surgimos, de qué hacemos, qué somos, para qué somos. Para nosotros, este podcast y cada uno de los videos que hacemos aquí para ustedes es con mucho cariño, con esa entrega de todos los días, con esa pasión. Siempre se va a notar. Habrá algunos días que la voz de su host, su servidor, John Moonlight, siempre pues se escucha un poco apagada, por lo mismo de que
La salud hay que atenderla, pero siempre se hace con mucha pasión. Sin importar llueva, truena, relampaguee, vamos a buscar la forma de darles un contenido especial, específico, para todo quien nos quiera seguir. Y si todo cuadra como debe de cuadrar, pues en algún punto seremos un gran podcast que todo el mundo quiere escuchar. Y tú que probablemente por alguna razón llegaste aquí, en este podcast en específico, te invitamos a que nos escuches. Tenemos distintas vertientes, distintas variantes, distintos temas de qué hablar. Tenemos poco a poco empezando con algunos videos de tops, videos especiales que iremos haciendo con mayor pues con mayor frecuencia, porque al final de cuentas a veces los equipos de un solo hombre para la cuestión pesada, que es la talacha que lleva un canal, pues es un tanto pesado, pero se hace con mucho cariño. Así que pues los dejo. Hoy les contamos un poco de lo que es nuestro origen, quiénes somos, por qué estamos aquí. Sobre todo quiero que nos conozcan un poco más. Y pues no se olviden de darnos un like, comentarnos si tienen alguna sugerencia, temas que quieran abordar dentro del podcast. No sé, échenos retroalimentación esta vez en la caja de comentarios. Cuéntenos qué tal, si echamos toda la risa con alguno de nuestros videos, con alguno de nuestros podcasts, si les hemos recordado algo, si hemos tocado algún tema que les encante, y si hay alguno que no, pues para también ver cómo adecuarnos y ver la forma de tocarlo. Así que pues suscríbanse, al final de cuentas así nos enteramos de que existen, de que esta comunidad poco a poquito va creciendo y pues de que estamos ahí. También acuérdense que hay redes sociales, lo que implica irnos a seguir, darle un like a la página de Facebook, a seguirnos en Instagram, a seguirnos en TikTok, porque más que nada es nuestro tablero de anuncios. Aún no sabemos muy bien qué hacer con las redes porque pues estamos viendo los alcances que tenemos, pero sí les recomendamos cosas por ahí, les comentamos alguna cosilla, les recomendamos algún evento, cosas que encontremos que nos agraden, sobre todo de los DJs que nos gustan, los canales de YouTube que seguimos. Al final de cuentas no se cierra esto nada más a nosotros, sino en difundir lo que conocemos y nos encanta, para que pues si ustedes tienen algo y algún gusto similar al de nosotros, pues en algún punto se hable de él. Así que, como siempre, yo soy su host, su amigo, John Moonlight, que les dice hasta la próxima.